Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Últimamente el tema de la bioética está muy en los medios de comunicación, debido, a distintos casos o temas que se están suscitando en nuestro país, entre ellos el cambio que hay en las leyes. Y partamos de algo. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso desde ya está descontado, pero porque sabemos que está en el corazón del hombre, ¿no? Como grabado a fuego. Esto está bien, esto está mal. Pero después hay como senderos pequeñitos que a veces nos falta clarificar, sobre todo con tantos casos que se ven en los últimos tiempos. Para hablar precisamente lo que es bioética, hemos invitado a la doctora Nelly Espiño, abogada por la UBA, es doctora en bioética y biojurídica por la Universidad de San Pablo de Madrid, España, integra el Comité de Ética del Hospital Universitario Austral y el Departamento de Bioética de las Facultades. Fue miembro asesor del Consejo de la Academia Nacional de Medicina, doctoranda en Comunicación Social por la Universidad del Salvador. Bienvenida, Nelly, al programa. Muchas gracias, Olga, por la invitación. Nelly, ¿qué es la bioética? Se lo estoy preguntando a una experta, porque te has pasado todo este tiempo, hace años, que es un tema que vos manejás, que integras comités inclusive de bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, ya la bioética se ha puesto los pantalones largos y es una ciencia. Qué bien. Es una ciencia que empezó como una rama de la ética, estudia el comportamiento humano, pero ¿en qué campos? En los campos de las ciencias de la vida y de la salud. Es decir, que estudiamos todos los dilemas, los problemas y todas las intervenciones que desde que toda la tecnología y el desarrollo de la ciencia ha tenido desde el siglo pasado un enorme campo, plantea muchos interrogantes a los profesionales de la salud. Y en ese sentido los orientamos haciéndole ver que hay principios que deben guiar el actuar en esos campos y que son principios que no es nada más ni nada menos que el respeto a la dignidad humana. Son principios muy básicos, entendidos por todas las sociedades, y que es el principio de no dañar, el principio de hacer el bien siempre, de informar a los pacientes y el principio de justicia, es decir, dar a cada uno lo que en justicia le corresponde. Por lo tanto, es una ciencia nueva, si bien ya... Con pantalones largos. Con pantalones largos, porque ya más o menos va a cumplir cerca de 30 años desde que empezó en los Estados Unidos, pero evidentemente ha ido concretándose en los distintos países diferentes modos de ver este comportamiento a la luz de diferentes teorías. Hay teorías materialistas, hay teorías subjetivistas y hay la teoría personalista, que es la que pone el foco y que es a la que adhiero y adhieren todos en mi comité, que es sumamente conocido por esa defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Son necesarios los comités de bioéticas dentro de hospitales o lugares de salud? En este momento sí, y la legislación nacional se ha ocupado incluso de hacerlos obligatorios, porque continuamente la carrera de ciencias de la salud en general, tanto médicos, enfermeras, ayudantes, no alcanza por sí sola a determinar todos los campos en los que un profesional puede tener problemas, y muchas veces en la atención al paciente se detectan problemas y dilemas que son éticos, son los problemas éticos, que los profesionales no saben cómo solucionar. Y entonces concurren al comité, que es un organismo de consulta, que no es vinculante, es decir, al profesional se lo asesora en distintas ramas, por eso son espacios de reflexión interdisciplinarias para que el médico pueda llegar
él en su intimidad a tener una solución al problema que se le está presentando con un paciente o con varios pacientes desde ya. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo están integrados o compuestos estos comités o cómo deberían estar? Claro, bueno, la ley, tanto la ley nacional, la 24742, como las leyes provinciales que han adherido a esta ley es una ley muy simple que simplemente trata de la obligatoriedad de tener los comités en los hospitales públicos, pero en realidad también en los hospitales privados es donde más se ha desarrollado este tipo de espacios de reflexión. Bueno, generalmente hay un órgano, digamos, permanente y después miembros que no son permanentes, pero que concurren los distintos departamentos de los hospitales o del centro médico a asesorar según los casos. En ese grupo, digamos, que es el gen del comité de ética, hay un médico, un abogado, hay generalmente un filósofo, puede haber un sociólogo y un miembro de la comunidad, que puede ser o no paciente, o que pudo haber sido o no paciente del centro médico, sí, pero que generalmente es una persona que se interesa por estos temas, y en el caso de nuestro comité es una persona que incluso ha hecho un máster en bioética. Ah, qué bueno, qué interesante. ¿Y qué le aporta eso al enfermo? Bueno, desde ya que nosotros al estar en un hospital no solamente vemos estos temas como de escritorio, sí, no los estudiamos como de escritorio, sí, sino que tenemos al enfermo, que es nuestro gran tesoro, sí, en el hospital. Es decir, cuando llegó el primer enfermo en el año 2000, era el gran tesoro del hospital, porque a partir de ahí nosotros empezamos a ser, digamos, más humanos, entre comillas, y ver, palpar la experiencia del dolor y del sufrimiento a través de los distintos departamentos, ya sea los departamentos de pediatría, como los de personas ya adultas y los de personas añosas. Pero en las distintas capas etarias nosotros vemos los distintos problemas, ya sea los problemas de los bebés prematuros, los problemas de las enfermedades terminales, irreversibles, y bueno, hasta los problemas de las personas que también tienen necesidad simplemente de saber cómo está su salud, o sea, el tema preventivo. Sí. ¿En qué beneficia, Nelly, a los enfermos y a los familiares de los enfermos los comités? Bueno, es un órgano de consulta, es decir, también el enfermo, su familia, se sienten contenidos con que hay un órgano de reflexión que puede también contenerlos más, aparte de, por supuesto, toda la confianza que pueden tener en su médico, sí, o sea, la relación primigenia del médico-paciente. Y para los médicos es un órgano de consulta, diríase, de importancia, porque por supuesto que nos ha llevado un tiempo darnos a conocer, pero a medida que fuimos pasando por los diferentes departamentos del hospital, los profesionales fueron viendo que era necesario este órgano de consulta, de estudio también, porque nosotros nos preocupamos mucho en que nuestros propios miembros sean capacitados en los temas de bioética. Somos 2 doctores en bioética, tenemos 2 másters, tenemos un doctor en medicina en el grupo principal, y es un equipo en este momento muy capacitado en el país para atender este tipo de problemas. ¿La infraestructura de los hospitales aporta algo a la bioética? Bueno, el hospital, el centro médico, en sí es un organismo ético. Esto sí, es una concepción nueva que se diga en un medio de comunicación, sí, pero cómo está conformado un hospital desde el punto de vista arquitectónico, desde la distribución de sus camas, de cómo abren las puertas, cómo se abren las puertas de los consultorios, que a veces pueden poner en peligro la intimidad de un paciente, de una paciente, en fin, la distribución de los quirófanos, los lugares donde el paciente tiene que
cambiarse para acceder al quirófano, o sea, resguardando siempre la intimidad. Todos esos son detalles a tener en cuenta en lo que se llama arquitectura sanitaria, porque hay una especialidad justamente para estos temas, pero que tiene que estar apoyada también desde el punto de vista ético con este otro consejo. ¿Y qué hay del ideario, no? Sí. Porque, viste, yo sé que debe pasar lo mismo que en las escuelas. Hay escuelas, las privadas tienen ideario. Claro. Y de pronto, las del Estado, no, los chicos van a aprender, pero claro. no se sigue una política basada Exacto. en... ¿Qué pasa con los hospitales? Bueno, los hospitales, o sea, nuestro sistema de salud tiene efectores públicos y efectores privados. En los efectores, tanto públicos y algunos privados, no tienen un ideario, o sea, una serie de puntos a seguir y de normas éticas a seguir. Sin embargo, hay muchas clínicas, generalmente las clínicas que tienen algún consejo católico o que tiene forma parte de alguna religión, esos sí tienen ideario, como pasa en muchos colegios. Y bueno, ese ideario tiene que ser seguido por todos los miembros de la comunidad sanitaria, porque no solamente por los médicos, sino por los empleados, por las enfermeras, por los camilleros, en fin, también por los empleados administrativos. Es decir, una buena cara y un buen trato hacia el prójimo hace mucho bien al que entra para una operación, para cualquier operación y sobre todo para una intervención quirúrgica importante. Mira, vos sabés que hace poquito yo tuve que acompañar a un familiar a una intervención quirúrgica leve, pero me encontré con que había una chiquita que se ve que ya eran varias operaciones que se había hecho. A mí me llamó la atención ver cómo esa chiquita se ponía el camisolín, se paseaba, jugaba, sintiendo ese hospital como propio, con una seguridad. Y yo pensé, sinceramente, 2 personas la estaban atendiendo permanentemente, personal de ese hospital donde estaba. Y me llamó sinceramente la atención y me llevó a pensar, qué lindo para una criatura, ¿no es cierto?, ir con esa tranquilidad a una operación, como que ayuda al chiquito, ¿qué te digo? Del grande, ¿no? Desde ya, bueno, sabe más los peligros, es nosotros que tenemos más miedo. cualquier intervención es un estrés para el paciente. Y mucho más cuando es una intervención de gran complejidad. Por lo tanto, forma parte de lo que es el respeto a la persona, no estresarlo más. Llevarlo con una sonrisa al quirófano. Se sabe que eso es difícil en los momentos que pasamos en todo el mundo, mantener la sonrisa, pero bueno, no es imposible, no es imposible. Y justamente lo ético del hospital, de cualquier centro de salud, está en las pequeñas cosas, es decir, en los ruidos, también en lo que algunos autores llaman la ecología sonora, es decir, también es necesario mantener un equilibrio en lo que hace a los ruidos. Por ejemplo, tener en cuenta que a no todos los pacientes les gusta el televisor y escuchar el televisor de la otra habitación. Y hay muchos pacientes y en muchos lugares la televisión está hasta altas horas de la noche sin ninguna persona que ponga coto a eso. Por lo tanto, si bien el televisor distrae, muchas veces molesta a otros pacientes y pacientes delicados. Que pueden no sentirse bien. Exactamente. Las rueditas de las mesas que llevan la comida, que en muchos lados hacen mucho ruido y que a lo mejor con un pequeño toque de esos elementos que se encuentran en cualquier ferretería podrían disminuir el barullito ese que molesta. El ruidito, tanto. Exactamente, sí. exactamente. Si vos sabés que es muy feo estar cuidando a un enfermo y escuchar permanentemente el ruido de la vajilla y el ruido de las ruedas. Claro, un ruido persistente. Bueno, ¿no? eso hace la ecología sonora
de un centro médico y sobre todo un centro médico de gran complejidad como los que se hacen actualmente, ¿no es cierto? O sea, todos esos pequeños todo eso entra en la bioética. Todo eso entra en la bioética porque forma parte del respeto a la dignidad de la persona. Es decir, un paciente que necesita reposo no se lo puede exponer ni a ruidos de televisor, de radio, ni tampoco de ruedas, ni tampoco de la polución sonora que puede haber en las inmediaciones del hospital. Y en eso también los vidrios juegan un gran papel. ¿Desde cuándo, Nelly, la ley está cumpliéndose? Ya es ley el tema de la bioética y de cómo están integrados los comités. Sí, de los comités de ética hace muchos años, desde los años 90. Es una ley del año 96. Así que es del 96. Sí, es del 96. Y nosotros, nuestro hospital empezó en el año 2000 y ya ahí... bueno, ya habíamos estudiado mucho el tema de los comités, por lo tanto, y ya existían acá en la Argentina el Comité de Ética del Hospital Italiano, el Comité de Ética del Hospital de Clínicas, que fue muy sabiamente organizado por el doctor Florentino Sanguinetti. En fin, había ya centros médicos que tenían comités de ética sin que hubiera ley todavía. Después con la ley ya se sintió como una necesidad y por supuesto una obligación, pero de todas formas todavía falta mucho para que se integren, porque el problema de la integración, y eso muchas veces lo hablamos con algunos intendentes del conurbano bonaerense, es la integración del comité, porque no hay personal capacitado. Es decir, a medida hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos, hay abogados, pero no están especializados en bioética. Por lo tanto, es necesario capacitar a mucha gente en bioética para que los comités de ética de los hospitales estén formados y conformados por personal idóneo. Pregunto, porque viste, uno estas cosas no las sabe. La especialización en bioética, ¿qué comprende? Comprende una amplia gama. Yo soy enfermera, suponte. Sí. Quiero especializarme en bioética. No soy pero quiero especializarme. Por ejemplo, hacer el máster de bioética que en este momento por ejemplo la UCA desde hace muchos años capacita. Ahí hay no solamente la parte de filosofía, la parte de antropología, que es fundamental para entender estos temas, sino que también se estudian temas de medicina, de genética, temas de derecho, porque la bioética ha entrado en muchas áreas y lo vemos en las leyes que están tratando estos temas, que es necesario que una persona especializada conozca. Es decir, muchas veces se dan consejos sin tener en cuenta que hay leyes que determinan determinadas normas a seguir y que es necesario conocerlas. Claro. O sea que sería una capacitación en lo inherente a lo que el hombre es. Exactamente. ¿No es cierto? Por eso, como decías, antropología, filosofía, las leyes hay que estudiarlas desde el punto de vista de la abogacía. Exactamente. Leyes en derecho. Claro, que es lo que se llama el bioderecho. Es decir, el bioderecho comprende todas estas normas nuevas que tienen relación con las ciencias de la vida y de la salud y que tienen, por supuesto, una gran incidencia en los pacientes. Por ejemplo, todo lo que ha salido sobre derechos de los pacientes, los temas de fertilización in vitro, los temas del aborto que se han estado mencionando en los medios de comunicación, tienen una incidencia enorme. Y según desde qué punto de vista se lo mire, será la mirada de ese profesional en el comité de ética. Los comités de ética en nuestro país contemplan también la objeción de conciencia. Totalmente, claro, desde ya. Profesional, de todos claro, los profesionales. Desde ya. Lo que pasa es que la objeción de conciencia se da más en aquellos hospitales que no tienen un ideario y que por lo tanto el médico que objeta de conciencia puede hacer valer un derecho constitucional, un derecho humano constitucional.
menos se da en los casos en los que el profesional ha adherido a un ideario, se ha sentido cómodo con ese ideario y donde también el paciente al entrar al hospital se le da a conocer el ideario para que sepa a qué centro claro. médico ingresa. Claro, como ser cuando uno como un colegio a trabajar en algún lado. Claro. Bueno, ¿usted usa uniforme o no usa uniforme? Exacto. ¿No? Puede usar falda corta o falda larga, sí, desde ya. Entonces sabe por qué carril conducirse. Exactamente. Y donde no hay eso, ¿qué sucede? Bueno, donde no hay ideario, donde no se pueda tener el personal de la salud. El derecho a la objeción de conciencia es un derecho humano, constitucional, que no necesita reglamentarse, porque está evidentemente, la verdad que sería muy anormal reglamentar la conciencia, las conciencias. Sí. ¿Se tiene o no se tiene? Reglamentarla. Claro, se tiene o no se tiene. Por lo tanto, esto que le hace sacar mucha alergia a muchos legisladores, Perdóname, cometimos un error. Se tiene o no se tiene, pero también la conciencia se forma. Bueno, desde ya. Bueno, ya lo decía Pepe Grillo a Pinocho. Sí, ¿Qué es la conciencia? Le preguntaba Pinocho a Pepe Grillo, que era la voz de la conciencia. Y Pepe Grillo le decía, y es saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, eso con lo que vos has abierto el programa y que verdaderamente es el kit de la cuestión bioética, en definitiva es eso. Cuando el médico ve que algo está mal desde el punto de vista ético, puede hacer valer su voz. Lamentablemente, en muchos lugares del país, hay los médicos que no se atienen a algunas leyes que evidentemente traen problemas de conciencia, tienen problemas con el sistema, son relegados del sistema, pero bueno, a no desalentarse porque hay resortes jurídicos como para hacer valer el derecho. ¿Qué consejo breve le darías a las personas en general, a la ciudadanía o a los que tienen personas enfermas? Bueno, que las cuiden mucho, porque en la Argentina muere mucha gente sola. Y muere mucha gente sola porque no tiene ni siquiera un amigo que vaya a visitarlo. Y muchas veces se resuelven problemas como hace poquito el de Neuquén, porque la familia estaba cansada de cuidar a ese enfermo. Por lo tanto, no desalentarnos y cuidarlo, que realmente uno tiene ganado un pedazo de cielo cuando cuida a un enfermo, porque el día de mañana nosotros podemos estar en la misma situación y es muy triste, tristísimo morir solo. Ya lo creo. Bueno, queridos amigos, ya tenemos más claro qué es la bioética y qué útil además. Decía el beato Juan Pablo II en la Jornada Mundial del Enfermo, el 2 de febrero del 2003, los hospitales católicos deben ser centros de vida y de esperanza, donde se promuevan, junto con el servicio que brindan los capellanes, los comités éticos y de bioética, la formación del personal sanitario laico, la humanización del cuidado de los enfermos, la atención a sus familias y una particular sensibilización hacia los pobres y marginados. Y sobre todo, católicos o no católicos, somos una gran familia humana. Y como nos recuerda el Papa Francisco, como recordaba la noche de su Asunción, ¿no es cierto? Cuidémonos los unos a los otros. Debemos ver qué sucede con el que tenemos al lado y no alejarnos en el momento en que la vida está más frágil e indefensa, en el momento en que más necesitamos de los que nos rodean. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.